Mi mamá me envió un mensaje de texto: hemos cambiado todas las cerraduras. Esta ya no es tu casa. 2 días después, su abogado llamó en pánico. Tus padres están en problemas. Yo solo respondí: por supuesto que lo están. Soy un hombre de 29 años. Hasta hace poco, creía saber exactamente quién era mi familia. Alerta de adelanto, estaba muy equivocado sobre todo. Y quiero decir sobre todo. Crecí en San Pedro Garza García, este suburbio de clase media alta en las afueras de Monterrey donde todos conducen autos de lujo y actúan como si fueran más importantes de lo que realmente son. Mi padre, Ricardo, es un pez gordo, un abogado corporativo que se especializa en derecho inmobiliario. Recuerden ese detalle porque se vuelve importante más adelante. Mi mamá, Verónica, no ha trabajado un solo día desde que se casó con él, pero actúa como si dirigiera las empresas más grandes del mundo desde sus clases de yoga y almuerzos con vino. La clásica situación de esposa trofeo, con pechos operados, bolsos de diseñador, vehículos costosos y esa energía de "puedo hablar con tu gerente", que hace que los empleados de las tiendas quieran renunciar en el acto. Mi hermano menor, Diego, es básicamente su clon. Fue al Tecnológico de Monterrey para prepararse para la carrera de Derecho. Nunca cuestionó ni una sola cosa de las que le dijeron. Sigue su plan de vida al pie de la letra como una especie de robot programado. El niño de oro perfecto que probablemente pediría permiso para respirar si se lo ordenaran. Calificaciones perfectas, capitán del equipo de debate, gobierno estudiantil, todo el paquete completo. Todo lo que yo no era y nunca quise ser. Yo fui la decepción de la familia desde el primer día. Y nunca dejaron que lo olvidara. Verán, me convertí en paramédico en lugar de ir a la facultad de Derecho como ellos habían planeado. Sí, me gano la vida salvando personas. Literalmente rescato a la gente del borde de la muerte de manera regular. Pero para mis padres, bien podría haberme convertido en conserje o empleado de comida rápida. El sueldo no es terrible. 1.340.000 pesos al año, más beneficios increíbles y oportunidades de horas extras que pueden elevarlo a más de 1.600.000 pesos. Pero no es lo suficientemente respetable para la imagen de la familia Robles que han pasado décadas construyendo en sus círculos sociales. Los hombres de la familia Robles no trabajan en empleos de servicio. Mi papá solía decir cada vez que yo mencionaba mi carrera, con la voz destilando disgusto: somos profesionales. Usamos trajes para trabajar, no uniformes. Mi mamá era aún peor al respecto. Cuando la gente pregunta a qué se dedica mi hijo, que se supone que debo decirles, que es un paramédico. Era como si no pudiera pronunciar la palabra sin enfermarse físicamente. ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Qué les diré a las damas del club campestre? Pero aquí está lo que realmente me enfurece de su actitud. Mi abuelo por parte de mi papá, Francisco Robles, había sido paramédico de combate en el ejército antes de regresar a casa y fundar una empresa de construcción. Este hombre literalmente salvó vidas en zonas de conflicto, regresó y construyó la mitad de los edificios comerciales en nuestra área a base de pura determinación y trabajo duro. Murió cuando yo tenía 22 años, pero Francisco fue mi héroe absoluto mientras crecía. Mientras mis padres intentaban lavarme el cerebro para que me convirtiera en un oficinista corporativo sin alma, el abuelo Francisco me contaba historias increíbles sobre salvar vidas bajo fuego, sobre el honor de ayudar a las personas durante sus peores momentos. No todos están hechos para las salas de juntas, Santiago, me solía decir cuando nos sentábamos en su patio trasero y compartía historias de su juventud. Algunas personas están llamadas a servir a los demás, a estar ahí cuando todo sale mal y la gente más necesita ayuda. Hay un verdadero honor en ese tipo de trabajo. Más honor que en mover papeles y cobrar por horas. Siempre ponía una mirada distante cuando hablaba de sus días como paramédico, como si estuviera recordando algo importante que había moldeado en quien se había convertido. Mis padres odiaban absolutamente nuestra relación. Se ponían furiosos cada vez que pasaba tiempo con él, especialmente después de que comencé a hablar en serio sobre los servicios médicos de emergencia como carrera. Lo veían como una vergüenza de clase obrera que me estaba llenando la cabeza de tonterías de la clase trabajadora en lugar de empujarme hacia la facultad de Derecho como un verdadero Robles debería hacer. La explosión final ocurrió durante mi último año de preparatoria, cuando les dije que me estaba postulando a programas de paramédicos en lugar de las universidades que ellos habían elegido para mí.
Estás tirando tu vida a la basura, gritó mi mamá, con el rostro rojo de ira. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué les diré a mis amigas? Sus hijos se están convirtiendo en doctores, abogados y ejecutivos, y mi hijo quiere ser un conductor de ambulancia. Un conductor que realmente ayudará a las personas mientras los hijos de tus amigas mueven papeles y les cobran a los clientes por cada minuto que respiran, respondí, cansado de sus constantes críticas. Mi papá intentó usar la culpa, que era su táctica habitual. Tu abuelo te llenó la cabeza de tonterías de clase trabajadora. Eres mejor que eso, Santiago. Vienes de una familia de profesionales. Te hemos dado todas las ventajas, todas las oportunidades, y así es como nos pagas. Ese comentario sobre el abuelo Francisco me llevó completamente al límite. Al menos él sí trabajó para conseguir lo que tenía en lugar de casarse para obtenerlo, grité, mirando directamente a mi madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego mi mamá me dio una fuerte bofetada. Fue la primera y única vez que me pegó, pero sucedió. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa? Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todo lo que te hemos dado. Es la casa de papá, la corregí con las mejillas ardiéndome. Tú solo vives aquí y gastas su dinero. Las cosas se volvieron increíblemente frías después de esa confrontación. Se negaron a ayudarme con los gastos de la escuela, lo cual estaba bien porque de todas formas califiqué para préstamos estudiantiles y, honestamente, prefería no deberles nada. Apenas me hablaron durante mi periodo de formación, solo mostraban una fría cortesía cuando era absolutamente necesario. Cuando obtuve mi certificación como paramédico y comencé a ganar buen dinero, actuaron como si fuera una especie de accidente afortunado en lugar de años de trabajo duro, estudio y dedicación. La relación se mantuvo fría pero civilizada hasta que el abuelo Francisco murió repentinamente de un ataque cardíaco masivo. El funeral fue extraño. Mis padres parecían casi aliviados de que se hubiera ido, como si se hubieran quitado un peso de encima. Hubo algunos breves asuntos legales sobre su patrimonio después de eso. Pero papá se encargó de todo como el albacea y me dijo que solo eran algunas viejas deudas comerciales y una pequeña póliza de seguro de vida que apenas cubría los gastos del funeral. Francisco no era bueno con el dinero, dijo despectivamente. Gastó todo en esa empresa en lugar de planificar para el futuro. Avanzamos 7 años en el tiempo. En realidad me estaba yendo muy bien. Rentaba un bonito condominio en un buen vecindario. Mi camioneta estaba completamente pagada y tenía una cuenta de ahorros decente. Incluso estaba saliendo con una increíble maestra de primaria llamada Bárbara, quien realmente respetaba lo que yo hacía para ganarme la vida. La vida era buena, o eso creía yo. Pero entonces golpeó la pandemia y los servicios de emergencia se volvieron un caos total. Trabajar 80 horas a la semana regularmente, lidiando con un estrés constante, viendo a la gente morir por este virus que apenas entendíamos. Eventualmente, me agoté por completo, pero de verdad muy gravemente. Tuve que pedir licencia médica por agotamiento y depresión severa. Las cosas que había visto, las personas a las que no pude salvar, todo me alcanzó de golpe. Durante mi periodo de recuperación, que duró aproximadamente 4 meses, me gasté la mayor parte de mis ahorros y acumulé algunas deudas de tarjetas de crédito tratando de mantener mi estilo de vida. Nada que no pudiera manejar a largo plazo, pero necesitaba ponerme al corriente rápido antes de que las cosas se salieran de control. Estaba a punto de perder mi condominio, tenía 2 meses de atraso en la renta, y estaba considerando seriamente declararme en bancarrota si las cosas no mejoraban rápidamente. Así que hice algo que había jurado nunca hacer. Me tragué mi orgullo y llamé a mis padres para pedirles ayuda. Solo un préstamo, tal vez 300.000 pesos, para recuperarme, y les prometí que se los pagaría con intereses tan pronto como volviera a trabajar. La respuesta de mi papá fue exactamente la que debería haber esperado. Tal vez esto finalmente te enseñe que los consejos de tu abuelo no eran tan sabios después de todo. Quizás ahora reconsideres esa solicitud para la facultad de Derecho. Mi mamá fue aún peor. Y prácticamente podía escuchar la presunción en su voz. Te advertimos sobre ese trabajo, Santiago. El estrés, las horas, el desgaste emocional. Te dijimos que no era sostenible. Quizás sea el momento de considerar un verdadero cambio de carrera. Conozco a varias personas que podrían conseguirte entrevistas en empresas de verdad.
Lugares donde podrías usar tu inteligencia para algo respetable, empresas reales. Estaba tratando desesperadamente de mantener la calma, pero podía sentir cómo me hervía la sangre. Soy un paramédico certificado con 7 años de experiencia salvando vidas. He rescatado a docenas de personas de la muerte. Temporalmente, dijo mi mamá con una sonrisa increíblemente engreída que podía escuchar a través del teléfono. ¿Pero qué pasa cuando el estrés te alcance de nuevo? ¿Cuando tengas otra crisis nerviosa? ¿Cuál es tu plan a largo plazo? No puedes hacer este trabajo para siempre. ¿Y luego qué? No tienes habilidades transferibles. Les colgué el teléfono y en su lugar solicité un préstamo personal. Afortunadamente, mi excelente historial crediticio por años de pagos responsables me permitió calificar. Me aprobaron y resolví mi situación financiera en pocos meses. Juré que nunca más les pediría nada. Y lo decía en serio. Pero luego, el año pasado, las cosas comenzaron a ponerse muy raras. Empecé a notar que mis padres de repente tenían mucho más dinero de lo habitual. Y me refiero a mucho más. Autos nuevos cada año, vacaciones costosas a Europa y Asia. Mi mamá se hacía procedimientos estéticos cada pocos meses. Compraron una segunda casa en Tulum, un lugar enorme frente al mar. Mi papá empezó a usar relojes que costaban más que todo mi salario anual. Mi mamá llevaba bolsos que costaban más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Esto era extraño porque, aunque mi papá era exitoso, no era del tipo comprar una segunda mansión exitoso, al menos no que yo supiera. Así que comencé a investigar casualmente en los registros públicos, a los cuales es sorprendentemente fácil acceder si sabes dónde buscar, y descubrí que habían fundado una empresa de desarrollo llamada Desarrollo Robles Sociedad Anónima de Capital Variable unos 3 años antes. De alguna manera habían asegurado terrenos comerciales de primera categoría muy por debajo del valor de mercado a través de un trato complicado que involucraba un fideicomiso familiar del que nunca antes había oído hablar. Ahí es cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Y por interesantes, quiero decir sumamente sospechosas. La propiedad en cuestión estaba justo al lado de donde solía estar la sede de la antigua empresa de construcción de mi abuelo. De hecho, según los registros públicos, descubrí que parte del terreno realmente había pertenecido a Construcciones Francisco Robles antes de que fuera misteriosamente disuelta tras la muerte del abuelo. La línea de tiempo me molestaba porque algo no encajaba. Comencé a hacer preguntas casuales, nada agresivo, solo cosas por curiosidad, preguntándole a mi papá sobre sus nuevos proyectos comerciales, mencionando que había escuchado sobre el proyecto de desarrollo a través de conexiones de trabajo. Pero él se ponía a la defensiva de inmediato y cambiaba de tema. Mi mamá solo me daba una sonrisa extraña y decía, tu padre es muy bueno en los negocios. Como si eso lo explicara todo, pero no podía dejarlo pasar. Algo se sentía gravemente mal. ¿Por qué de repente nadaban en más dinero del que nunca habían tenido gracias a un proyecto en un terreno que solía pertenecer a mi abuelo? El mismo abuelo que afirmaban había muerto en la ruina. Luego, el mes pasado, todo explotó de la manera más dramática posible. Estaba cenando en su casa por primera vez en meses. De hecho, me habían invitado, lo cual debería haber sido una enorme señal de alerta porque nunca me invitaban a ningún lado. Mi mamá estaba presumiendo sus joyas más recientes, hablando de su próximo viaje a Europa. Mi papá se jactaba de expandir el negocio. Tal vez abran una oficina en Querétaro o Yucatán, debe ser agradable tener dinero familiar para invertir, dije en tono de broma, buscando información. Ambos se quedaron completamente callados, un silencio absoluto. ¿Qué dinero familiar?, preguntó papá, con una voz repentinamente muy cautelosa. Ya saben, del patrimonio del abuelo Francisco, las propiedades y todo eso. La mirada que se cruzaron fue de puro pánico. Hablo de una expresión de parálisis total. El pánico de que los habían descubierto. Santiago, dijo mamá con mucho cuidado, como si estuviera hablando con un animal peligroso. Tu abuelo murió arruinado. Te lo dijimos hace años. Pero el proyecto de desarrollo está en sus antiguos terrenos. Terrenos que compramos de manera justa y transparente, interrumpió papá rápidamente. A través de los canales legales adecuados. Algo en su tono hizo sonar todas las campanas de alarma en mi cabeza. Decidí presionar un poco más. ¿Cuánto pagaron por ellos?
Esa es información comercial confidencial. Vamos, papá. Soy tu hijo. Solo tengo curiosidad por saber cómo funcionan estos negocios inmobiliarios. La conversación ha terminado, dijo con absoluta firmeza. Pero no había terminado. No para mí. Ni por asomo. Me fui esa noche sabiendo que estaban mintiendo sobre algo importante. 2 semanas después, estaba a punto de descubrir exactamente lo que habían estado ocultando. Y era muchísimo peor de lo que jamás hubiera imaginado. Decidí visitar el viejo vecindario donde solía vivir el abuelo Francisco. Tal vez algunos de los residentes de toda la vida recordarían detalles sobre lo que sucedió después de que murió. Detalles que mis padres podrían haber olvidado mencionar convenientemente. Ahí fue donde conocí a la vecina de enfrente. Una astuta mujer de 78 años que había sido amiga íntima de mi abuelo durante décadas. Cuando me presenté como el nieto de Francisco, todo su rostro se iluminó como una mañana de Navidad. Santiago, oh por Dios. Eres idéntico a él. Francisco hablaba de ti constantemente. Lo orgulloso que estaba de que te convirtieras en paramédico. Como le recordabas a sí mismo cuando era joven e idealista. Solía decir que eras el único en la familia que entendía lo que realmente importaba en la vida. Nos sentamos en su pórtico durante horas mientras me contaba historias increíbles sobre mi abuelo que mis padres nunca habían compartido. De cómo había ayudado a la mitad del vecindario con reparaciones en el hogar de forma gratuita cuando la gente pasaba por apuros. De cómo había pagado en secreto los víveres de familias durante tiempos difíciles. De cómo había estado planeando dejarme todo su negocio a mí una vez que me estableciera en mi carrera porque creía que yo entendía el valor del servicio. Me mostró todos los papeles, dijo, adquiriendo una mirada distante. Lo tenía todo arreglado legalmente con un abogado elegante del centro. Decía que su hijo Ricardo nunca apreció el trabajo honesto, nunca entendió lo que él había construido, pero que tú sí. Tú entendías lo que él intentaba hacer. Mi sangre se heló por completo. ¿Qué papeles? El testamento, los documentos del fideicomiso, todo. Dijo que quería asegurarse de que tú te quedaras con el negocio y las propiedades para que pudieras llevar el apellido de la familia de la manera correcta, como siempre lo había previsto. Señora, mis padres me dijeron que mi abuelo murió arruinado, que no había herencia, solo deudas. Me miró fijamente durante un largo e incómodo momento, luego se levantó y entró a la casa sin decir una palabra. Cuando regresó, traía una vieja caja de zapatos que parecía haber estado guardada en un closet durante años. Francisco me dio copias de todo, dijo en voz baja, con un tono lleno de significado. Me dijo que si alguna vez le pasaba algo, si alguna vez había alguna duda sobre sus deseos, yo debía asegurarme de que supieras la verdad. Tus padres vinieron después del funeral haciendo muchas preguntas sobre lo que Francisco podría haberle dicho a los vecinos. ¿Qué documentos podría haber compartido? No confié en ellos entonces, y confío aún menos en ellos ahora. Con las manos literalmente temblando, abrí esa caja. Adentro había copias de un testamento, documentos del fideicomiso, escrituras de propiedades, todo lo que uno necesitaría para entender la situación financiera de alguien. Y de acuerdo con estos papeles, Francisco Robles me había dejado absolutamente todo a mí. Su casa, su empresa de construcción, 6 propiedades comerciales en toda la ciudad y unos 24 millones de pesos en varias cuentas bancarias e inversiones. El valor total estimado del patrimonio era de 94 millones de pesos. Me quedé sentado mirando fijamente esos papeles, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca supe nada de esto? La expresión de mi vecina era sombría, enojada. Porque tus padres se aseguraron de que no lo supieras. Impugnaron el testamento inmediatamente después del funeral. Afirmaron que Francisco era mentalmente incompetente cuando lo escribió. Dijeron que había sido manipulado y confundido para dejarle todo a un joven ingenuo en lugar de a su hijo adulto responsable que entendía de negocios. Pero yo tenía 22 años. Era un adulto legalmente. No importa cuando tienes abogados costosos y las conexiones adecuadas, dijo ella con amargura. Atascaron todo en los tribunales durante casi 2 años. Luego todo se resolvió en silencio a puerta cerrada. Siempre me pregunté qué pasó realmente en esa sala de audiencias. Miré las fechas en todos los documentos.
Todo encajaba perfectamente. La línea de tiempo, las transferencias de propiedades, la disolución de la empresa, todo. Mis padres no solo habían heredado una pequeña empresa familiar. Habían robado sistemáticamente todo el legado de mi abuelo y construido su riqueza actual directamente sobre él. Conduje a casa en un estado de completa confusión. Esa caja de documentos iba en el asiento del copiloto como una bomba a punto de hacer explotar toda mi comprensión de mi familia y mi vida. A la mañana siguiente, volví a la casa de mis padres con esos documentos. Planeaba confrontarlos con la evidencia, exigir explicaciones completas y tal vez incluso amenazar con acciones legales si no decían la verdad sobre todo. Lo que encontré en cambio fue un enorme camión de mudanzas en la entrada de su casa. Me estacioné en la acera de enfrente y me dediqué a observar durante una hora. Cargadores profesionales estaban subiendo muebles y cajas a este enorme camión. Mis padres los dirigían, señalando frenéticamente artículos específicos, actuando como si tuvieran una prisa desesperada por salir de la ciudad. Esto no tenía ningún sentido. Nunca habían mencionado mudarse, ni una sola vez. De hecho, apenas hace 2 semanas, mi mamá había estado hablando de renovar la cocina de nuevo y mi papá había mencionado ampliar la oficina de su casa. Esperé hasta que los trabajadores de la mudanza se tomaron un descanso para almorzar y luego me acerqué. ¿Van a alguna parte?, pregunté casualmente. Mis 2 padres se dieron la vuelta como si les hubieran disparado, y la mirada de puro pánico en sus rostros me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus conciencias culpables. Santiago, dijo papá, tratando desesperadamente de componerse. Íbamos a llamarte más tarde el día de hoy. ¿Lo iban a hacer antes o después de desaparecer por completo? Mi mamá dio un paso al frente, mostrando su sonrisa más falsa. No seas tan dramático, cariño. Solo nos estamos mudando a Tulum por el negocio de Ricardo. Las oportunidades del mercado inmobiliario son mucho mejores allá. Qué momento tan curioso, dije, sosteniendo esa caja de zapatos. Justo después de que empecé a hacer preguntas sobre el patrimonio del abuelo Francisco. El rostro de mi papá se puso completamente serio. Te dije que dejaras esas tonterías. Es difícil dejarlas cuando tengo copias de su testamento original, los documentos del fideicomiso y las escrituras de las propiedades que demuestran que me dejó todo a mí. El color literalmente desapareció de los rostros de ambos. Esas son falsificaciones, dijo mamá rápidamente, pero su voz temblaba. Obviamente alguien está tratando de estafarte. ¿De verdad? Porque también tengo los registros del tribunal de cuando impugnaron el testamento. Los documentos públicos son cosas asombrosas. Papá miró a los trabajadores de la mudanza, quienes fingían no escuchar, pero obviamente estaban captando cada palabra de este drama familiar. Discutamos esto adentro, dijo entre dientes. No, dije lo suficientemente fuerte para que todos escucharan claramente. Vamos a discutirlo aquí mismo, frente a todos. Quiero saber exactamente cómo robaron mi herencia y construyeron todo su estilo de vida con dinero que por derecho me pertenecía. Eres un pequeño mocoso malcriado, siseó mi mamá, dejando caer por completo su acto de falsa amabilidad. Tu abuelo era un viejo senil que no entendía lo que hacía. ¿Senil? Murió a los 68 años de un ataque cardíaco. Su mente estaba perfectamente bien. Fue manipulado por la propaganda de la clase trabajadora y las tonterías contra el sistema, dijo papá. Quería dejarle una empresa de construcción multimillonaria a un muchacho de 22 años que apenas terminó la preparatoria. Terminé la preparatoria y la escuela de técnicos en urgencias médicas. Era un paramédico certificado. Exactamente, gritó mi mamá, perdiendo todo el control. Un trabajador de servicios. ¿Qué podrías saber tú sobre administrar un negocio que vale millones de pesos? Más de lo que sabía acerca de que ustedes 2 eran unos criminales mentirosos y ladrones. Ahí fue cuando papá cometió su mayor error. Me agarró del brazo con fuerza e intentó obligarme físicamente a entrar a la casa, pero yo mido 1,88 m y pasé 7 años levantando pacientes y equipo médico pesado. Él mide 1,75 m y se pasa los días detrás de un escritorio comiendo almuerzos de servicio de banquetería. No lo lastimé, pero definitivamente le dejé muy claro que tratar de maltratarme físicamente no iba a funcionar. No me vuelvas a tocar, dije, dando un paso atrás y mirándolo fijamente.
Mamá empezó a gritar como loca. «¿Te agredió, Ricardo? Llama a la policía de inmediato». No agredí a nadie. Evité que él me agrediera a mí. «Sal de mi propiedad ahora mismo», chilló ella. Para este punto, todo el vecindario estaba mirando. Las cortinas se movían. La gente salía a sus jardines. Mis padres se dieron cuenta de que estaban haciendo una enorme escena pública y trataron de recuperar algo de control. «El testamento fue legalmente invalidado por el tribunal», dijo papá, bajando la voz, aunque su enojo seguía siendo obvio. «Todo se manejó a través de los canales legales adecuados. A través de fraude, querrás decir, mediante el sistema judicial. Entonces no te importará explicarle todo a mi abogada». Conduje directo a la oficina de una abogada que se especializaba en disputas de herencias. Sus reseñas en línea eran excelentes y más importante aún, ofrecía consultas gratuitas para posibles casos de negligencia y fraude. La abogada era sumamente astuta, probablemente tenía poco más de 40 años. Y después de explicarle toda la situación y mostrarle los documentos, puso esa mirada que tienen los abogados cuando huelen un pago masivo. «Déjeme asegurarme de que entiendo esto correctamente», dijo con cuidado, revisando cada documento. Su abuelo le dejó un patrimonio valorado en aproximadamente 94 millones de pesos. Sus padres impugnaron el testamento, alegando que él era mentalmente incompetente. Ganaron ese caso judicial. Heredaron todo y luego usaron esos activos para construir una empresa de desarrollo que ahora vale cientos de millones. Eso es exactamente correcto. Y usted tiene copias del testamento original y los documentos del fideicomiso, además del testimonio de un testigo, su vecina, de que él estaba mentalmente lúcido hasta el día en que murió. La abogada de hecho silbó por lo bajo. «Santiago, si tan solo la mitad de lo que me está diciendo es cierto y estos documentos son auténticos, este podría ser uno de los mayores casos de fraude testamentario que haya visto en mi carrera». Me explicó la estrategia legal que tendríamos que seguir. Presentaríamos una moción para reabrir el caso del patrimonio basándonos en pruebas de fraude recién descubiertas, luego buscaríamos demandas civiles agresivas por la conversión de activos, y posiblemente remisiones penales por perjurio y conspiración. La buena noticia es que, si ganamos este caso, no solo está buscando recuperar su herencia original. Estamos hablando de daños punitivos sustanciales, intereses compuestos durante 7 años, y posiblemente, todo el valor actual del negocio que construyeron con su dinero robado. ¿Cuánto vale eso según los proyectos de desarrollo que describió? Probablemente de 600 a 1.000 millones de pesos, tal vez más. Las siguientes semanas fueron un absoluto torbellino de investigaciones y recopilación de documentos. La abogada contrató a un contador forense para rastrear cada peso desde el patrimonio de mi abuelo hasta las empresas comerciales de mis padres. Localizamos a exempleados de Construcciones Francisco Robles que podían testificar sobre su estado mental y su perspicacia para los negocios. Incluso encontramos al abogado original que había ayudado a mi abuelo a redactar su testamento y los documentos del fideicomiso. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que yo esperaba. El abogado original estaba jubilado, pero todavía tenía todos los expedientes de sus casos guardados. Según sus notas detalladas, mi abuelo había sido extremadamente específico en cuanto a qué quería dejármelo todo a mí. Incluso había mencionado preocupaciones específicas de que mi padre desperdiciaría el dinero en símbolos de estatus y tonterías del club campestre en lugar de continuar con el legado familiar de trabajo honesto. Francisco fue uno de los clientes más astutos y detallistas que jamás tuve. Nos dijo el abogado durante su declaración. La idea de que era mentalmente incompetente es absolutamente ridícula. Pasó meses planeando ese testamento, asegurándose de que cada pequeño detalle fuera perfecto, haciendo preguntas sobre cualquier escenario posible. Pero la prueba irrefutable provino de la contadora forense. Había rastreado todos los flujos de dinero y encontró algo absolutamente increíble. Mis padres habían comenzado a planificar su empresa de desarrollo incluso antes de que mi abuelo muriera. Se habían estado reuniendo con inversores, asegurando préstamos preliminares y sentando bases detalladas para adquirir sus propiedades meses antes de su muerte. Esto sugiere una clara premeditación, explicó mi abogada. No impugnaron el testamento porque creyeran genuinamente que era inválido. Lo impugnaron porque ya habían planeado robar los activos y necesitaban una cobertura legal para su robo.
Presenté una moción para reabrir el caso del patrimonio de mi abuelo basándome en las pruebas de fraude recién descubiertas. La respuesta de los abogados de mis padres fue exactamente la que esperaba, arrogante, despectiva y llena de ataques personales a mi carácter y calificaciones. La primera audiencia se programó para un jueves por la mañana. Me presenté con 3 cajas de evidencia y una presentación que había ensayado docenas de veces con mi abogada. Mis padres estaban allí con 2 abogados de un elegante despacho del centro que probablemente cobraban 10.000 pesos la hora. Se veían confiados, casi divertidos de que yo pensara que podía desafiarlos. La jueza probablemente tenía unos 60 años. Claramente era alguien que no se andaba con rodeos y a quien no le impresionaban los trajes costosos ni las palabras suaves. Señor Robles, estas son acusaciones extremadamente serias, dijo ella después de que presenté mi evidencia. De ser ciertas, sugieren múltiples violaciones penales además de las demandas civiles por fraude. Sí, su señoría. Estoy totalmente preparado para entregar toda la evidencia al Ministerio Público para la investigación penal. El abogado principal de mis padres se levantó de un salto inmediatamente. Su señoría, estas son teorías de conspiración infundadas de un miembro de la familia descontento que claramente está motivado por la desesperación financiera en lugar de por un agravio legítimo. He revisado los registros bancarios, interrumpió fríamente la jueza. He leído las declaraciones de los testigos. He examinado la línea de tiempo de los eventos. Esta no es una queja divagante. Esto parece ser un caso bien documentado de fraude testamentario sistemático. Se volvió hacia mí. Señor Robles, ordeno que se reabra el patrimonio para una investigación completa. También ordeno a sus padres que proporcionen registros financieros completos de todas sus operaciones comerciales desde 2015. Mis padres parecían como si los hubieran abofeteado físicamente. Además, continuó la jueza, dadas las graves acusaciones de conducta delictiva, remitiré todo este asunto al Ministerio Público para su revisión inmediata. Esa noche, recibí la llamada de un detective de la División de Delitos Económicos. Señor Robles, hemos recibido el expediente completo del caso de la jueza Salgado. Me gustaría programar una reunión mañana para discutir sus acusaciones en detalle. La investigación penal avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. El detective fue increíblemente minucioso, una vez que comenzó a extraer registros bancarios exhaustivos y a entrevistar testigos, la evidencia se volvía cada vez más sólida. En un plazo de 3 semanas, había identificado al menos a 6 personas que habían cometido un claro perjurio en el juicio original. También había descubierto extensos registros financieros que demostraban que mis padres habían canalizado dinero sistemáticamente a través de múltiples empresas fantasma para ocultar la verdadera fuente de financiación de su desarrollo. Esta es una actividad delictiva organizada sofisticada, me dijo durante una de nuestras reuniones. Estamos considerando cargos por fraude mayor, múltiples cargos de perjurio, conspiración y posiblemente violaciones federales de crimen organizado. Mientras tanto, el caso civil se estaba intensificando dramáticamente. La divulgación financiera ordenada por el tribunal reveló información aún más perjudicial. Mis padres no solo habían robado mi herencia. La habían utilizado como garantía para obtener préstamos masivos para proyectos más grandes, esencialmente apalancando el dinero de mi abuelo para construir todo un imperio inmobiliario. Su negocio ahora estaba valorado en un estimado de 940 millones de pesos. Cada centavo fue construido sobre los cimientos de mi herencia robada. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. El detective descubrió que habían estado liquidando activos en silencio durante meses, incluso antes de que yo comenzara a hacer preguntas, vendiendo propiedades, moviendo dinero a cuentas en paraísos fiscales, preparándose para desaparecer por completo. Sabían que este día llegaría eventualmente, explicó. Han estado planeando su estrategia de salida por un tiempo, probablemente desde que robaron el dinero por primera vez. Ahí es cuando el tribunal intervino con órdenes de congelamiento de activos. La orden se emitió un viernes por la tarde. Todas las cuentas, propiedades e intereses comerciales pertenecientes a Ricardo y Verónica Robles debían ser congelados de inmediato en espera de la resolución tanto del caso penal como del civil. Mi madre me llamó esa noche, alternando entre gritos y llanto histérico. Nos has destruido por completo, sollozó por el teléfono. No podemos acceder a ninguna de nuestras cuentas. Han incautado todo el negocio.
Vamos a perder todo por lo que hemos trabajado. Van a perder todo lo que me robaron, la corregí. Nunca robamos nada. Ese dinero era nuestro por derecho como su familia. Un jurado va a decidir eso. Santiago, por favor. Tienes que abandonar esta locura. Somos familia. La familia no se destruye entre sí de esta manera. Tienes razón. La familia tampoco se roba entre sí. Me colgó el teléfono. 10 minutos después, mi padre llamó y su voz era fría por la pura rabia. ¿Crees que has ganado algo aquí?, dijo amenazadoramente. Creo que he expuesto la verdad. ¿La verdad? La verdad es que eres un fracasado patético que está destruyendo a su propia familia por celos y despecho. La verdad es que eres un criminal que está a punto de ir a una prisión federal. Ese fin de semana, alguien entró a robar a mi condominio. No robaron nada valioso, pero revisaron todos mis archivos personales de forma metódica, claramente buscando algo específico. Durante las siguientes 2 semanas, recibí 3 llamadas telefónicas anónimas amenazándome con hacerme mucho daño si no retiraba la demanda inmediatamente. Alguien llamó a mi empleador afirmando que yo estaba robando suministros médicos de las ambulancias. Incluso intentaron que me arrestaran presentando un reporte policial completamente falso afirmando que yo había amenazado con matarlos. Tácticas clásicas de intimidación, explicó el detective. Demuestra lo desesperados y asustados que se están poniendo. Luego llegó la llamada telefónica que cambió absolutamente todo. Santiago, soy Diego, tu hermano. No había sabido de él desde que comenzó toda esta pesadilla. ¿Qué quieres? Hablar. ¿Podemos vernos en algún lugar privado? Nos reunimos en una tranquila cafetería del centro. Diego se veía absolutamente terrible, como si no hubiera dormido bien en semanas. Están perdiendo la cabeza por completo, dijo sin ningún preámbulo. Mamá tiene ataques de pánico constantes. Papá está estresado a más no poder. El negocio está colapsando. Su reputación está destruida. ¡Qué bueno! Se merecen cada pedazo de eso. Santiago, escúchame atentamente. Creo que están planeando algo muy estúpido. ¿Cómo qué? No lo sé exactamente, pero papá ha estado haciendo llamadas en voz baja a personas muy turbias. Tipos que aparentemente manejan situaciones difíciles para clientes ricos que tienen problemas graves que necesitan desaparecer. Mi sangre se heló por completo. ¿Qué tipo de situaciones difíciles? Las que hacen que los problemas desaparezcan permanentemente, si sabes a qué me refiero. ¿Me estás diciendo en serio que planean mandar a matarme? Te estoy diciendo que estoy genuinamente preocupado por tu seguridad, y creo que tú también deberías estarlo. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué ayudarme? Diego se quedó callado por un largo e incómodo momento. Porque sin importar las cosas terribles que hicieron, sigues siendo mi hermano. Y porque en realidad he sabido de la herencia desde hace años. Esa confesión me golpeó como un impacto físico. ¿Lo sabías? No todo, pero lo suficiente. Sabía que el abuelo Francisco te había dejado dinero. Sabía que impugnaron el testamento. Sabía que no era justo para ti. Y no dijiste absolutamente nada. Tenía 19 años y me aterrorizaba perder los fondos para mi universidad. Me convencí a mí mismo de que era complicado, que tal vez tenían razón al pelear por ello. Se veía genuinamente avergonzado. Me he arrepentido de quedarme callado desde entonces. Llamé al detective inmediatamente. En menos de una hora, Diego estaba en una estación de policía dando una declaración formal sobre las amenazas que había escuchado. Vamos a ponerle protección inmediata, me dijo el detective. Y vamos a adelantar la fecha del arresto significativamente. La agencia de investigación criminal allanó la casa de mis padres exactamente a las 6 de la mañana de un martes. El detective me llamó justo después con las noticias. Los atrapamos, dijo con satisfacción en su voz. A ambos, más 3 asociados. Conspiración para cometer asesinato, intimidación de testigos, fraude, crimen organizado. El paquete completo. ¿Qué hay del complot de asesinato? Su hermano tenía toda la razón. Habían contratado a alguien para encargarse del problema de forma permanente.
Y tenemos conversaciones grabadas de informantes confidenciales, transferencias financieras, todo lo que necesitamos para una condena. Los arrestos salieron en las noticias locales de inmediato. Pareja poderosa de la localidad es arrestada en un masivo esquema de fraude y conspiración de asesinato. Con graves cargos penales pendientes y una evidencia absolutamente abrumadora, los abogados de mis padres estaban desesperados por llegar a cualquier tipo de acuerdo. Pero yo ya no estaba interesado en solo recuperar el dinero de mi abuelo. Quería todo lo que construyeron con él. Usaron mi herencia como capital inicial para un imperio de 940 millones de pesos, le dije a mi abogada. Cada proyecto, cada propiedad, cada peso de ganancia. Todo se remonta directamente al dinero que me robaron. Las negociaciones para llegar a un acuerdo tomaron exactamente 3 meses. El acuerdo final se anunció un viernes por la tarde. Desarrollos Robles Sociedad Anónima de Capital Variable y todas las propiedades asociadas me serían transferidas de inmediato. Mis padres solo conservarían su residencia personal y suficientes activos líquidos para pagar sus honorarios legales. Todo lo demás pasó a ser mío. El valor total era de 1.040 millones de pesos. El juicio penal estaba programado para 6 meses después, pero nunca llegaron tan lejos. Al enfrentar pruebas abrumadoras y la posibilidad muy real de pasar cadena perpetua en una prisión federal, aceptaron un acuerdo de culpabilidad, 25 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15 años. El día que fueron sentenciados, me senté en esa sala de audiencias porque quería ver sus rostros cuando la jueza leyera el veredicto. Mi padre miró fijamente al frente, tratando desesperadamente de mantener algo de dignidad. Mi madre sollozaba incontrolablemente, como si su mundo se estuviera acabando. Antes de que se los llevaran esposados, ella se volvió para mirarme por última vez. Santiago, me llamó desesperadamente. Santiago, por favor ayúdanos. Yo solo le devolví la mirada, sin sentir absolutamente nada. Terminé vendiendo la mayor parte del negocio de desarrollo a una empresa que se especializaba en proyectos de viviendas asequibles. La venta final me dejó una ganancia neta de 1.460 millones de pesos después de impuestos y honorarios legales. Usé una porción significativa de ese dinero para crear una fundación a nombre de mi abuelo, la cual otorga becas completas para jóvenes que desean ingresar a los servicios de emergencia. También volví a comprar el antiguo edificio de su empresa de construcción y lo convertí en un centro de capacitación de última generación. Lo más satisfactorio de todo fue que mandé instalar una placa de bronce en la entrada, Centro de Capacitación Francisco Robles, enseñando a los jóvenes el verdadero valor del servicio. Mis padres han intentado contactarme desde la prisión federal múltiples veces. Cartas suplicando por dinero para la comisaría de la cárcel. Llamadas telefónicas rogando por ayuda con las apelaciones. Las cartas son patéticas. Mi madre escribe sobre lo incómoda que es la prisión. De cómo no pertenecen a ese lugar junto con criminales reales. Las cartas de mi padre intentan hacerme sentir culpable por destruir el apellido de la familia. Nunca he respondido a ni una sola de ellas. La parte más satisfactoria es que sus amigos del club campestre los abandonaron por completo. Las mismas personas que solían adularlos ahora fingen que nunca los conocieron. Sus perfiles de redes sociales están completamente muertos. Incluso el instructor de yoga de mi madre publicó sobre rodearse de personas auténticas. La caída en desgracia fue rápida y brutal. Diego y yo reconstruimos nuestra relación poco a poco. Dejó la facultad de Derecho y se convirtió en trabajador social, ayudando a niños en hogares de acogida. Pasé tantos años siendo su hijo perfecto, me dijo recientemente. Ahora quiero ayudar a los niños que no tienen a nadie que luche por ellos. El centro de capacitación que construí en nombre del abuelo Francisco ha sido increíblemente exitoso. Hemos graduado a más de 200 nuevos paramédicos y técnicos en urgencias médicas en 2 años, muchos provenientes de familias que de otra manera no podrían pagar la capacitación. En cada ceremonia de graduación, doy un discurso sobre mi abuelo y sobre cómo el servicio está por encima del estatus. He estado siguiendo la situación de mis padres a través de conexiones legales. Sus apelaciones han sido rechazadas múltiples veces. Están en instalaciones separadas. Mi mamá está en Jalisco, mi papá en el Estado de México. Por lo que escucho, ambos están teniendo muchas dificultades con la vida en prisión. ¡Qué bueno! En cuanto a mí,
Volví a trabajar como paramédico a tiempo completo, no porque necesitara el dinero, sino porque genuinamente amo el trabajo. Hay algo profundamente satisfactorio en salvar vidas y ayudar a las personas durante sus peores momentos. Mis colegas conocen mi situación, pero me tratan exactamente igual. En la ambulancia, el dinero no importa. Solo importan la competencia y la compasión.